Mi suegra reservó un viaje en nuestro crucero de luna de miel, porque ella también merece unas vacaciones. No sabía que nos cambié a una categoría superior y cancelé su reserva. Olimpia anunció en la recepción de nuestra boda que necesitaba un descanso después de todo el estrés de planificar el evento de su hijo, aunque no organizó nada. Mi esposo, Enzo, y yo habíamos ahorrado durante 2 años para este crucero por Alaska. 10 días, suite con balcón, cada excursión planeada y pagada. Le habíamos mostrado a Olimpia el folleto, meses atrás cuando preguntó a dónde íbamos. Gran error. Siempre he querido ver Alaska, había dicho entonces. Sonreímos y cambiamos de tema. Durante la recepción, justo después del baile de padre e hija, Olimpia hizo sonar su copa y se puso de pie. Tengo un anuncio, dijo. Ya que Enzo y Vega se van a ese hermoso crucero por Alaska, y he estado tan estresada por toda esta planificación, he decidido darme un gusto. Reservé un camarote en el mismo barco. Todos podemos vacacionar juntos. La habitación se quedó en silencio. El rostro de Enzo se puso blanco. Sentí que mi sonrisa se congelaba en mi rostro. Mamá, es nuestra luna de miel, dijo Enzo en voz baja. Oh, lo sé, no te preocupes. Conseguí una cubierta diferente. Casi no sabrán que estoy allí, excepto para las cenas y las excursiones. Reservé las mismas que ustedes para que podamos experimentarlas juntos. Había llamado a la línea de cruceros, fingió ser yo, obtuvo todo nuestro itinerario, recorridos por los glaciares, observación de ballenas, todo. Esto es inapropiado, dije. Tonterías. Muchas familias vacacionan juntas. Además, alguien necesita asegurarse de que ustedes dos realmente vean los lugares de interés, en lugar de quedarse en su camarote todo el tiempo. Le guiñó un ojo a la multitud. El padre de Enzo intentó intervenir. Olimpia, deja que los chicos tengan su viaje. Lo hago. Solo estoy tomando mi propio viaje al mismo tiempo, en el mismo barco. Es un barco grande. Las siguientes 2 semanas fueron una pesadilla de Olimpia enviando mensajes de texto constantemente sobre su equipaje, su emoción, sus planes para cenas familiares todas las noches. Enzo intentó hablar con ella. Lloró sobre cómo la estaba abandonando, cómo se había sentido tan sola desde el divorcio hace 5 años, cómo esta era su oportunidad de finalmente tener unas vacaciones. Pasé toda mi vida cuidándote, le dijo. Ahora me envidias un pequeño viaje. Un pequeño viaje en nuestra luna de miel, la noche antes de irnos. Llamó para confirmar que todos estábamos en el mismo transporte al puerto. Pensé que ahorraríamos dinero compartiendo, dijo. Además, podemos sentarnos juntos en el avión. No le habíamos dado la información de nuestro vuelo, pero de alguna manera estaba en el mismo vuelo, misma fila, asiento del medio entre nosotros. Cambié con un hombre agradable, explicó en el aeropuerto. Dije que necesitaba sentarme con mi familia. El vuelo a Seattle fue de 5 horas de Olimpia, hablando sin parar sobre su último crucero hace 15 años con el padre de Enzo. Lo romántico que fue. Cómo habían renovado sus votos en el barco. Cómo este viaje la ayudaría a sanar del divorcio que él causó al dejarla por esa mujer más joven. Ella solo tiene 45, seguía diciendo Olimpia. ¿Te imaginas? Yo tengo 58. Apenas son 13 años de diferencia. Bien podría ser una niña. El padre de Enzo se fue porque Olimpia era controladora, exigente y agotadora. Pero no podíamos decir eso a 30.000 pies de altura con ella entre nosotros. Llegamos al puerto, y Olimpia había mandado a hacer camisetas a juego, navegando con los recién casados, con nuestra foto de boda en el frente. Ella llevaba la suya, tenía 2 más en su bolso para nosotros. Para las fotos de embarque, dijo. No será lindo. Nos negamos. Hizo un puchero. Subimos al barco, y de alguna manera había conseguido que la cambiaran a una habitación con balcón en nuestra cubierta. El hombre amable de servicio al cliente ayudó cuando expliqué la situación. Dijo, ¿qué situación? Que se había colado en la luna de miel de su hijo. Llamó a nuestra puerta 1 hora después de zarpar. La cena es a las 6. Hice reservaciones en el restaurante de carnes. Yo invito. Teníamos reservaciones en el restaurante solo para adultos. Tuvimos que cancelarlas porque Olimpia ya le había dicho al camarero que era nuestra luna de miel y había pedido champán. El primer día de puerto, intentamos escabullirnos del barco temprano. Olimpia ya estaba en la pasarela. Sabía que intentarían irse sin mí. Menos mal que madrugo. Habló durante todo el recorrido por el glaciar. El guía en realidad le pidió que bajara la voz para que otros pudieran escuchar. Fingió cerrarse los labios con cremallera. Luego comenzó de nuevo 5 minutos después.
A Enzo le encantaban los glaciares cuando era niño, les dijo a todos. Le compré tantos libros sobre ellos. Enzo nunca había mencionado que le gustaran los glaciares. El viaje de observación de ballenas fue peor. Se mareó, pero se negó a entrar. Vomitó por la borda mientras hablaba del miedo infantil de Enzo a las aguas profundas. Intentó unirse a nosotros para nuestro masaje de parejas. En realidad discutió con la recepcionista del spa de que la familia debería estar junta para todo. Tuvieron que llamar a seguridad para que la sacaran. Esa noche en la cena, lloró por haber sido excluida. Solo quería relajarme con mi familia. Sollozó lo suficientemente fuerte como para que 5 mesas escucharan. ¿Por qué están siendo tan crueles? El día 4. Ya había tenido suficiente. Mientras Olimpia estaba en el desayuno, fui a servicios al huésped. Expliqué la situación. La mujer detrás del escritorio se veía horrorizada. Se coló en su luna de miel. Se invitó sola. Necesitamos ayuda. Resulta que había una solución. Fermín buscó algo en su computadora, y su sonrisa profesional se desvaneció en verdadera preocupación. Hizo clic entre pantallas, comparando fechas y notas. Luego se excusó para hablar con su supervisor sobre nuestras opciones. Me senté en la oficina de servicios al huésped, viendo a otros pasajeros ir y venir, con problemas normales de crucero como reservas para cenar y preguntas sobre excursiones. Mientras esperaba ver si podían ayudarnos a escapar de mi suegra, Fermín regresó 15 minutos después con una mujer con un uniforme diferente, quien se presentó como Celia, la directora del crucero. Me pidió que comenzara desde el principio y le contara todo mientras tomaba notas. En una tableta, repasé toda la historia nuevamente, comenzando con el anuncio de Olimpia en la recepción de nuestra boda, las camisetas a juego, la suplantación para obtener nuestro itinerario, el incidente del masaje, todo. Cuando terminé, Celia miró a Fermín y dijo que esto violaba claramente su política de acoso, y necesitaban discutir qué adaptaciones podrían ofrecernos para que el resto de nuestra luna de miel fuera realmente agradable. Se apartaron para tener una conversación en voz baja mientras yo me sentaba allí esperando que pudieran hacer algo, cualquier cosa, para darnos un poco de espacio de Olimpia. Celia regresó y explicó que aunque no podían sacar a Olimpia del barco en medio del océano, absolutamente podían trasladarnos a una cubierta completamente diferente y programar la llave de su habitación para que no le diera acceso a esa área. Aún mejor, tenían una suite premium disponible en la exclusiva cubierta superior que requería acceso especial por ascensor, y querían darnos una mejora sin cargo como disculpa por lo que habíamos estado lidiando. El alivio me golpeó tan fuerte que sentí que empezaban las lágrimas y tuve que parpadear para contenerlas allí mismo en la oficina. Fermín agregó que también podrían organizar horarios de cena separados en el sistema para que Olimpia no pudiera simplemente aparecer en nuestra mesa, y se asegurarían de que no pudiera reservar ninguna de las excursiones restantes en las que estábamos inscritos. Además, estaban agregando notas a su archivo de huésped sobre el problema de acoso, en caso de que intentara causar problemas con otros miembros del personal. Les agradecí unas 5 veces y prácticamente corrí de regreso a nuestro camarote donde Enzo estaba sentado en la cama fingiendo leer, pero obviamente solo mirando la misma página, cuando le conté sobre la mejora y la restricción de cubierta que realmente mantendría a su madre alejada de nosotros. Se levantó de un salto, me levantó y me hizo girar riendo. Teníamos exactamente 2 horas antes de que Olimpia nos esperara para el almuerzo que había planeado sin preguntarnos, lo que nos dio el tiempo justo para empacar todo y mudarnos a nuestra nueva suite, sin que ella lo supiera hasta que estuviera hecho. El asistente nos ayudó con nuestro equipaje y nos llevó a un ascensor diferente que requería que él usara una tarjeta de acceso especial. Luego subimos a una cubierta que ni siquiera sabíamos que existía. Nuestra nueva suite tenía ventanas del piso al techo, un enorme balcón privado con muebles reales y una mesa, un área de sala de estar separada con un sofá y televisión, y un baño más grande que la habitación de nuestro apartamento en casa con una bañera gigante. Enzo seguía caminando de una habitación a otra, diciendo que no podía creer que esto fuera real, que finalmente íbamos a tener nuestra verdadera luna de miel como la habíamos planeado. Me sentí más ligera de lo que me había sentido desde la recepción de la boda, como si alguien me hubiera quitado un peso del pecho que había estado cargando durante semanas. Estábamos desempacando cuando mi teléfono comenzó a volverse loco con mensajes de texto de Olimpia, preguntando dónde. Estábamos para almorzar, diciendo que estaba esperando en el restaurante, preguntando si nos habíamos olvidado de ella. Enzo miró los mensajes y luego simplemente apagó ambos teléfonos por completo. Sugirió que pidiéramos servicio a la habitación,
pasáramos toda la tarde en nuestro balcón privado y lidiáramos con su madre más tarde cuando estuviéramos listos. Almorzamos afuera mirando el océano y realmente nos relajamos por primera vez en 4 días. Alrededor de las 5, Enzo volvió a encender su teléfono e inmediatamente comenzó a zumbar con notificaciones, 17 llamadas perdidas de su madre y una docena de mensajes de texto cada vez más frenéticos. Los primeros estaban molestos porque nos perdimos el almuerzo, luego confundidos sobre por qué no respondíamos, luego preocupados de que nos hubiera pasado algo. El último mensaje decía que había ido a nuestro antiguo camarote y el asistente le dijo que nos habíamos mudado, y ahora exigía saber dónde estábamos de inmediato y por qué le haríamos esto a ella. Enzo leyó todos con la mandíbula apretada. Luego escribió un breve mensaje diciendo que necesitábamos un cambio y que la veríamos mañana. Antes de que Olimpia pudiera responder, él bloqueó su número por completo y vi que sus manos temblaban un poco mientras lo hacía. Se veía asustado, pero también decidido, y me dijo que debería haber hecho esto hace años, que su padre tenía razón al irse, porque Olimpia hace que absolutamente todo se trate de sus propias necesidades, sin importar a quién lastime. Nos arreglamos y fuimos al restaurante solo para adultos que habíamos reservado originalmente para nuestra primera noche. Solo nosotros, dos con vistas al océano y a la luz de las velas y sin interrupciones. El camarero que nos sentó mencionó que nos había atendido esa primera noche cuando la mujer mayor se había unido a nuestra mesa, y parecía genuinamente feliz de vernos solos juntos esta vez, después de la cena. Caminamos de regreso por los pasillos del barco tomados de la mano, y todo el camino seguía esperando que Olimpia apareciera a la vuelta de una esquina, pero nunca lo hizo. Llegamos a nuestra nueva suite y nos pusimos ropa cómoda, luego tomamos las mantas gruesas de la cama y salimos al balcón. El aire de la noche era frío pero no helado, y pudimos ver más estrellas de las que había visto en mi vida. Nos acostamos en las tumbonas del balcón juntas, envueltos en mantas, escuchando el océano moverse debajo de nosotros. Enzo me acercó, y simplemente nos quedamos mirando el cielo durante tal vez 1 hora sin hablar. Alrededor de la medianoche, susurró que esto era exactamente lo que había imaginado cuando me propuso matrimonio hace 2 años. Solo nosotros dos bajo las estrellas con nada más que océano a nuestro alrededor y toda nuestra vida por delante. Me di cuenta en ese momento que casi había olvidado cómo se sentía realmente relajarse cerca de él, de no estar constantemente tensa y esperando que Olimpia apareciera y arruinara cualquier momento que estuviéramos teniendo. Por primera vez desde la recepción de la boda, sentí que estábamos realmente casados, realmente juntos, realmente comenzando nuestra vida, en lugar de simplemente sobrevivir a la invasión de su madre. Nos despertamos a la mañana siguiente todavía en el balcón, con el sol calentando nuestros rostros y las gaviotas llamando en lo alto. Mi teléfono decía que ya eran las 9. Lo más tarde que habíamos dormido desde que subimos al barco. Pedimos el desayuno al servicio de habitaciones y comimos en el balcón en pijama. Tomándonos nuestro tiempo con café y pasteles y fruta fresca, Enzo sacó la información del puerto para la parada de hoy y revisamos las opciones de excursiones, sin verificar ni una vez si Olimpia había reservado alguna de ellas. Dijo que íbamos a hacer exactamente lo que queríamos, y si ella llegaba a aparecer, lidiaríamos con eso entonces. Pero ya no le íbamos a permitir controlar nuestras opciones, estuve de acuerdo, y elegimos el viaje en kayak por el glaciar, algo que habíamos omitido antes porque Olimpia había reservado el gran autobús de excursión, en grupo por el glaciar, y habíamos estado tratando de evitarla. El kayak estaba programado para salir a las 11, así que tuvimos tiempo para ducharnos y prepararnos sin prisas. Bajamos del barco en el puerto y encontramos el punto de encuentro de la compañía de kayak. La guía era una mujer de unos 30 años con una gran sonrisa que se presentó y comenzó a registrar a las personas. Nuestro grupo era de solo 12 personas en total, todos adultos, todos tranquilos y emocionados. La guía explicó que haríamos kayak entre pequeños trozos de hielo cerca de la cara del glaciar. Podríamos ver focas y posiblemente ballenas, y el agua estaba tranquila hoy, por lo que serían condiciones perfectas. Subimos a un pequeño autobús que nos llevó 20 minutos por la costa hasta una bahía protegida. Estuve atenta a Olimpia todo el tiempo, pero no había rastro de ella por ningún lado. La guía nos ayudó a ponernos trajes secos y chalecos salvavidas. Nos dio una rápida lección de remo en tierra. Luego bajamos los kayaks al agua. Enzo y yo tomamos un kayak doble y nos adentramos en la bahía. El agua era tan clara y azul que casi no parecía real. Remamos hacia la cara del glaciar.
y la guía nos llevó alrededor de trozos de hielo que flotaban en el agua, algunos pequeños como pelotas de baloncesto y otros grandes como autos. El hielo era de este increíble color azul brillante en algunos lugares donde se había roto fresco del glaciar. Vimos focas tomando el sol en los trozos más grandes, y apenas nos miraron mientras remábamos, a la mitad del recorrido. Enzo dejó de remar por completo, y me di la vuelta para ver qué pasaba. Él simplemente me miraba con esta expresión asombrada en su rostro, sonriendo más grande de lo que lo había visto sonreír en semanas. Dijo que había olvidado por completo que yo tenía este lado aventurero, que habíamos estado en modo de supervivencia lidiando con su madre durante tanto tiempo, que había olvidado por qué se enamoró de mí en primer lugar. Dijo que verme remar a través del agua del glaciar con focas cerca y trozos de hielo alrededor le recordaba nuestra tercera cita cuando lo convencí de ir a escalar rocas a pesar de que le tenía miedo a las alturas. Recordé esa cita y lo orgulloso que había estado cuando llegó a la cima. Le dije que superaríamos toda esta situación de Olimpia y encontraríamos el camino de regreso a ser nosotros. Y asintió. Y seguimos remando. Regresamos al barco alrededor de las 4 de la tarde, cansados y felices y radiantes por el frío y el ejercicio. Caminamos por el atrio principal en dirección a los ascensores y vi a Olimpia de inmediato. Estaba sentada en una de las sillas grandes cerca de la escalera central, claramente posicionada para observar a las personas ir y venir. Sus ojos se fijaron en nosotros y comenzó a ponerse de pie. Antes de que pudiera reaccionar o tensarme, Enzo agarró mi mano y nos dirigió suavemente hacia los ascensores, asintiendo cortésmente a su madre, pero sin disminuir la velocidad ni detenerse. Llamó por su nombre. Luego lo llamó más fuerte, pero él siguió caminando. Llegamos a los ascensores y presionó el botón. Podía escuchar los pasos de Olimpia detrás de nosotros, acercándose cada vez más rápido. El ascensor llegó y las puertas se abrieron. Entramos, y Olimpia se apresuró, tratando de entrar con nosotros. Enzo levantó la mano como una señal de alto y dijo: «Hablaremos más tarde, mamá». Luego presionó el botón para cerrar la puerta. Las puertas se cerraron sobre el rostro sorprendido de Olimpia, su boca abierta a mitad de la oración. En el ascensor, Enzo comenzó a temblar un poco. Sus manos temblaban mientras presionaba el botón de nuestra cubierta. Le apreté la mano y no dije nada. Solo me quedé cerca de él mientras respiraba profundamente. El viaje en ascensor se sintió muy largo, aunque fue solo de unos 30 segundos. Cuando llegamos a nuestro piso, caminamos rápidamente a nuestra suite y entramos. Y Enzo se sentó en el sofá y se agarró la cabeza con las manos. Después de un minuto, me miró y admitió que nunca le había negado directamente nada a su madre en toda su vida. Dijo que siempre la había evitado, o había inventado excusas, o había encontrado formas de eludir sus demandas, pero nunca le había dicho que no en serio. Dijo que verme, ir a servicios al huésped ayer y resolver el problema realmente, en lugar de solo soportarlo, le había demostrado que los problemas podían solucionarse, que no teníamos que sufrir por lo que su madre decidiera hacernos. Me senté a su lado y le dije que estaba orgullosa de él por establecer ese límite, y se apoyó contra mí, viéndose exhausto, pero también un poco orgulloso de sí mismo. Habíamos estado en la suite durante tal vez una hora, simplemente relajándonos y hablando sobre el viaje en kayak, cuando alguien comenzó a golpear nuestra puerta. La voz de Olimpia se escuchó fuerte y exigente, diciendo que sabía que estábamos ahí dentro y que teníamos que dejarla entrar de inmediato. Enzo me miró y negué con la cabeza. Nos levantamos y salimos a nuestro balcón, cerrando la puerta corrediza detrás de nosotros. Todavía podíamos escucharla golpear y llamarnos, pero nos sentamos en las sillas del balcón y miramos el océano. Los golpes continuaron durante varios minutos. Luego se detuvieron. Escuchamos su voz en el pasillo cada vez más fuerte, claramente hablando con alguien, tal vez otro pasajero o un miembro de la tripulación. Luego sus pasos, enojados y duros, alejándose por el pasillo. Nos quedamos en el balcón otros 20 minutos solo para estar seguros de que realmente se había ido. Esa noche nos arreglamos y fuimos al restaurante de sushi de especialidad que habíamos escuchado que era increíble. Nos sentaron en una pequeña mesa junto a la ventana con vistas al océano, y acabábamos de pedir cuando Celia, la directora del crucero, pasó junto a nuestra mesa. Se detuvo y sonrió, preguntando cómo estábamos disfrutando de la nueva suite. Le agradecimos con entusiasmo y dijimos que había cambiado por completo nuestro viaje. Asintió y luego mencionó en voz baja que Olimpia había ido
A servicios al huésped ese mismo día exigiendo nuestro nuevo número de habitación, Celia dijo que se habían negado a proporcionarlo según su política de privacidad, explicando que todas las ubicaciones de las habitaciones de los huéspedes son información confidencial. Dijo que el miembro del personal había sido muy profesional al respecto, pero que Olimpia no se lo había tomado bien. Celia se inclinó un poco más y agregó que Olimpia había montado una escena en la oficina de servicios al huésped, había amenazado con dejar malas críticas en todas partes. Afirmó que le habíamos robado sus vacaciones al excluirla e insistió en que como madre de Enzo tenía derecho a saber dónde se hospedaba. Celia dijo que el jefe de seguridad, Teodoro Vargas, tuvo que venir a acompañar a Olimpia fuera de la oficina cuando se negó a irse, y comenzó a levantar la voz al personal. La habían marcado en el sistema como una posible huésped problemática, y todos los miembros de la tripulación habían sido notificados para estar al tanto de la situación. Celia se disculpó de que estuviéramos lidiando con esto en nuestra luna de miel. Dijo que la tripulación estaba haciendo todo lo posible para ayudar, y nos dijo que la contactáramos directamente si necesitábamos algo más. Luego sonrió y nos dejó con nuestra cena. A la mañana siguiente nos despertamos temprano para nuestro viaje de observación de ballenas, una compañía diferente al desastre con Olimpia vomitando por todas partes. Llegamos al muelle y el barco era mucho más pequeño, tal vez 20 personas como máximo, y todos parecían tranquilos y respetuosos. La guía explicó que íbamos a un área diferente donde se había visto una manada de orcas. El día anterior, Enzo sostuvo mi mano mientras nos alejábamos de la orilla, y pude verlo relajarse realmente por primera vez en días, aproximadamente a 1 hora del viaje. La guía cortó repentinamente el motor y señaló hacia estribor. Allí estaban, toda una manada de orcas saliendo a la superficie y sumergiéndose, tan cerca que podía escucharlas respirar cuando subían a tomar aire. El sonido era increíble, este poderoso silbido que resonaba en el agua. Todos en el barco se quedaron callados, solo mirando y tomando fotos, y sentí que Enzo me apretaba la mano. Con más fuerza, nos quedamos con la manada durante casi 30 minutos, viéndolas cazar y jugar. Y cuando finalmente regresamos a la orilla, Enzo me miró y sonrió más grande que desde antes de la boda. Esa noche nos arregamos para cenar en el comedor principal, algo que habíamos estado evitando porque Olimpia siempre se las arreglaba para encontrarnos allí. La anfitriona nos sentó en una pequeña mesa para dos en la esquina trasera con vista al océano, y acabábamos de pedir bebidas cuando vi a Olimpia caminando hacia nosotros. Tenía esa mirada, decidida en su rostro, y ya estaba sacando la silla de nuestra mesa antes de siquiera llegar a nosotros. El camarero apareció al instante y le dijo muy cortésmente que esta era una mesa reservada para dos y que estaría feliz de sentarla en otro lugar del restaurante. La cara de Olimpia se puso roja y comenzó a discutir. Pero el camarero solo sonrió y señaló hacia el puesto de la anfitriona. Me di cuenta de que servicios al huésped debía haber marcado todas nuestras reservas de restaurantes para protegernos exactamente de esta situación. Olimpia se quedó allí, durante lo que pareció una eternidad, claramente tratando de decidir si debía hacer una escena frente a todo el restaurante. Finalmente forzó una sonrisa tensa y dijo que comería en su camarote esa noche, ya que su propio hijo aparentemente estaba demasiado ocupado para ella. Enzo ni siquiera se inmutó. Solo dijo «Buenas noches, mamá», en esa voz tranquila, y ella se alejó con la espalda rígida y enojada. Después de la cena, decidimos caminar por la cubierta y tomar un poco de aire fresco antes de regresar a nuestra suite. Estábamos cerca del área de la piscina, cuando escuché la voz de Olimpia viniendo de algún lugar detrás de nosotros, hablando en voz alta a otro pasajero sobre los hijos ingratos que abandonan a sus madres. Enzo dejó de caminar y sentí que todo su cuerpo se tensaba a mi lado. Por un segundo pensé que podría darse la vuelta y confrontarla, pero luego se giró deliberadamente en la dirección opuesta y tomó mi mano. Caminamos hacia el otro lado de la cubierta y encontramos un lugar tranquilo para ver el atardecer, el cielo volviéndose naranja y rosa sobre el agua. El día 7 comenzó con nosotros preparándonos para el recorrido en helicóptero, la excursión que más nos había emocionado desde que reservamos este viaje. Enzo estaba en el baño, cuando sonó su teléfono desde un número que no reconoció. Respondió, y escuché que su voz cambiaba de inmediato, pasando de feliz a preocupado. Era Olimpia llamando desde el sistema telefónico del barco. Lloraba mucho diciendo que estaba enferma y necesitaba que él fuera a ver cómo estaba de inmediato. Enzo le preguntó qué le pasaba específicamente, pero ella seguía diciendo que se sentía terrible y que necesitaba a su hijo. ¿Y qué pasaría? Si algo grave andaba mal,
Miré la cara de Enzo y pude ver que comenzaba a dudar entre la culpa y la sospecha sobre si realmente estaba enferma. Le quité el teléfono y le dije a Olimpia que pasaríamos por el centro médico al salir y pediríamos que enviaran a alguien a revisarla. De inmediato dijo que no era necesario. Solo necesitaba a Enzo, no a un médico desconocido. Eso confirmó todo lo que necesitaba saber sobre si esto era real o simplemente otra manipulación para hacernos perder nuestra excursión. Enzo recuperó el teléfono y le dijo a su madre que el personal médico estaba mucho mejor equipado para ayudar si estaba genuinamente enferma. Y si rechazaba su ayuda, entonces no debía estar tan enferma. Colgó mientras ella seguía hablando. Las protestas se escuchaban por el altavoz. Luego se sentó pesadamente en la cama y se agarró la cabeza con las manos. Me senté a su lado y dijo que sabía que ella lo estaba manipulando, pero que la culpa todavía se sentía abrumadora, como un peso aplastante en el pecho. Dijo que ella lo crió para creer que sus necesidades siempre eran lo primero, que un buen hijo deja todo cuando su madre llama. Le recordé que las verdaderas emergencias no desaparecen mágicamente cuando ofreces ayuda médica profesional, y asintió lentamente como si intentara convencerse a sí mismo. Llegamos a tiempo al recorrido en helicóptero, y fue absolutamente increíble. Volar sobre estos enormes glaciares azules que se extendían eternamente. El piloto nos aterrizó en hielo antiguo, y salimos a caminar y tomar fotos e incluso beber agua directamente de un arroyo del glaciar. Enzo parecía completamente diferente después, más ligero de alguna manera, como si se hubiera demostrado a sí mismo que podía elegirnos a nosotros por encima de las tácticas de manipulación de su madre. En el vuelo de regreso al barco, no dejaba de mirarme con esta expresión asombrada, y supe que algo había cambiado en él, que había cruzado algún tipo de línea que no podía deshacer. Esa noche fuimos al atrio principal a tomar una copa, y vimos a Olimpia de inmediato. Estaba parada cerca de la gran escalera hablando animadamente con un grupo de pasajeros mayores, gesticulando con las manos y riendo demasiado fuerte. En el segundo en que nos vio al otro lado del espacio, se detuvo a mitad de una frase y se dio la vuelta dramáticamente, con los hombros rígidos. La vi inclinarse más cerca de la mujer que estaba a su lado, y escuché fragmentos de su voz resonando en el área abierta. Mi hijo ha cambiado mucho desde que se casó. Estaba diciendo, solía ser tan atento y cariñoso. Enzo también lo escuchó porque apretó la mandíbula y comenzó a caminar directamente hacia ella. Lo seguí rápidamente, sorprendida porque había estado evitando enfrentarse a ella toda la semana. Se detuvo justo al lado del pequeño público de Olimpia y habló, lo suficientemente alto como para que todos escucharan con claridad. Mamá, me alegro de que te sientas mejor. Te veías bastante sana bailando por ahí considerando que estabas demasiado enferma para ver al médico del barco esta mañana. La cara de Olimpia se puso roja brillante, y su boca se abrió y se cerró sin emitir ningún sonido. Los pasajeros con los que había estado hablando parecían confundidos e incómodos. Hizo un ruido ahogado y dijo algo sobre que necesitaba regresar a su camarote. Luego prácticamente corrió hacia los ascensores sin mirarnos a ninguno. De nosotros, una de las mujeres con las que Olimpia había estado charlando me miró a los ojos mientras pasábamos y me dio un pequeño pulgar hacia arriba con una sonrisa cómplice. El gesto me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque significaba que otras personas habían notado lo inapropiada que había sido toda la semana. No me lo estaba imaginando, ni estaba siendo demasiado sensible como Olimpia seguía insinuando. Había testigos de su comportamiento, y al menos algunos de ellos entendían a qué nos enfrentábamos. Enzo me tomó de la mano y fuimos al bar tranquilo de la cubierta 12. Pedimos vino y nos sentamos a observar el océano oscuro durante 1 hora sin hablar mucho. Parecía más ligero de alguna manera, como si confrontar a su madre en público le hubiera quitado un gran peso de encima. El día 8 nunca salimos de nuestra suite y balcón, pedimos servicio de habitaciones para el desayuno y el almuerzo. Vimos 3 películas en el televisor del camarote y pasamos horas tumbados en las tumbonas del balcón, hablando de nada importante, sin ver a Olimpia, sin que nadie llamara a nuestra puerta, sin textos dramáticos sobre ser abandonados, solo nosotros siendo verdaderos recién casados en nuestra luna de miel, como lo habíamos planeado originalmente. Enzo no paraba de decir que no podía creer que tuviéramos toda esta hermosa suite para nosotros solos y que nadie nos iba a interrumpir. Dormimos la siesta por la tarde con la puerta del balcón abierta y los sonidos del océano entrando. Pedimos filetes elegantes para la cena y los comimos afuera, viendo cómo la puesta de sol volvía el agua naranja y rosa.
Se sintió como un viaje completamente diferente al de los primeros 3 días, como si finalmente hubiéramos escapado a las vacaciones para las que habíamos ahorrado 2 años. El día 9 estábamos caminando por la cubierta del paseo después del desayuno, cuando el fotógrafo del barco nos detuvo cerca de la galería de fotos. Nos reconoció y dijo que tenía algunas fotos del día del embarque, por si queríamos mirarlas. Cuando las abrió en la pantalla de su computadora, vi exactamente a lo que se refería. Allí estaba Olimpia con esa horrible camisa a juego parada entre nosotros con sus brazos alrededor de nuestros hombros, sonriendo como si hubiera ganado algo. Enzo y yo nos veíamos miserables con sonrisas congeladas que no llegaban a nuestros ojos. El fotógrafo preguntó si queríamos copias para nuestro álbum y Enzo en realidad comenzó a reír. Dijo, absolutamente no. Esas fotos capturaron el peor día de nuestra luna de miel. El fotógrafo parecía confundido, así que Enzo le explicó brevemente que su madre se había colado en nuestro viaje y esas fotos eran de antes de que descubriéramos cómo manejarlo. Los ojos del chico se abrieron como platos y borró las fotos ahí mismo frente a nosotros sin que se lo pidiéramos. Nuestra última parada en el puerto fue Juneau, y tomamos una decisión espontánea esa mañana. Fuimos al mostrador de excursiones y preguntamos qué estaba disponible para el día, algo que Olimpia definitivamente no habría reservado. Tenían lugares abiertos en un recorrido en trineo tirado por perros que incluía un viaje en helicóptero a un campamento en el glaciar. Lo reservamos en el momento y nos sentimos casi mareados por la espontaneidad, como si fuéramos adolescentes rebeldes en lugar de adultos responsables. El recorrido fue increíble. Volamos sobre montañas y glaciares en un pequeño helicóptero, aterrizamos en un campamento de mushing sobre hielo antiguo y pasamos 3 horas jugando con docenas de perros de trineo. Los mushers nos dejaron ayudar a poner arneses a los equipos, y luego cada uno condujo su propio trineo por el glaciar con un guía. Los perros estaban tan emocionados y fuertes, tirando fuerte y rápido por la extensión blanca. Enzo no paraba de mirarme desde su trineo más adelante con esta enorme sonrisa genuina que no había visto desde antes de la boda. Tomamos 100 fotos con los cachorros después, todos esponjosos y juguetones y trepando sobre nosotros. Volando de regreso al barco me sentí completamente libre y feliz, como si finalmente hubiéramos recuperado nuestra luna de miel por completo. Esa noche fue nuestra última cena en el barco, y teníamos reservaciones en el elegante restaurante de carnes que Olimpia había secuestrado nuestra primera noche. Esta vez éramos solo nosotros en una mesa de la esquina con luz de las velas y vino y la comida que habíamos planeado originalmente antes de que ella se interpusiera. El camarero nos reconoció y parecía genuinamente complacido de vernos solos, haciendo hincapié en decir que esperaba que hubiéramos disfrutado nuestra luna de miel. Enzo pidió champán e hizo un brindis para que nuestra verdadera luna de miel finalmente sucediera, por nosotros descubriendo cómo ser un equipo, por establecer límites y cumplirlos. Nos demoramos en el postre y el café, sin querer que terminara la noche porque mañana estaríamos de regreso en Seattle lidiando con la vida real, y Olimpia, nuevamente, cuando finalmente salimos del restaurante después de las 10, Olimpia estaba parada en el pasillo afuera como si hubiera estado esperando. Nos bloqueó el paso con los brazos cruzados y exigió saber por qué la habíamos estado evitando toda la semana. Enzo no se puso a la defensiva ni se disculpó. Solo dijo con mucha calma: «Estamos en nuestra luna de miel, mamá. Queríamos tiempo a solas como pareja casada. Y eso es normal y saludable». Los ojos de Olimpia se llenaron de lágrimas inmediatamente, y su voz se volvió aguda y temblorosa. Comenzó a hablar de lo sola que había estado, de que solo quería compartir esta hermosa experiencia con nosotros, de que no entendía por qué estábamos siendo tan crueles. Enzo se mantuvo completamente firme, y dijo que ella podía estar sola en casa, con la misma facilidad. Eligió entrometerse en nuestra luna de miel, y las consecuencias de esa elección son de ella. Vi cómo cambiaba el rostro de Olimpia cuando se dio cuenta de que el llanto no estaba funcionando. Cambió de táctica al instante. Sus lágrimas se detuvieron y su voz se volvió dura y enojada. Dijo que lo había puesto en su contra, que nunca había actuado de esta manera antes de conocerme, que había envenenado a su hijo contra su propia madre. Enzo se rió a carcajadas por eso, y dijo: «No, mamá, antes solo te evitaba. Vega me enseñó que en realidad puedo establecer límites». Nos alejamos mientras ella todavía balbuceaba, y escuché su voz cada vez más fuerte detrás de nosotros. Pero Enzo no miró hacia atrás. En el ascensor se mantuvo en silencio durante 3 pisos, solo mirando los números encenderse uno por uno. Sus manos temblaban un poco,
y tomaba estas respiraciones profundas como si estuviera tratando de calmarse. Luego me miró y dijo que eso se sintió terrible y necesario al mismo tiempo, como si creyera que tal vez finalmente estaba creciendo o algo así. Le apreté la mano y subimos el resto del camino en silencio. Pero era un buen silencio, del tipo en el que no necesitas llenarlo con palabras. De vuelta en nuestra suite pedimos servicio de habitaciones y nos sentamos en el balcón a observar las estrellas, y Enzo no paraba de decir que no podía creer que realmente se había alejado de ella a mitad de la frase, que toda su vida se había quedado ahí y había aguantado hasta que ella terminaba de hablar. En nuestra última noche en el barco, empacamos lentamente, doblando la ropa y guardando los recuerdos de las excursiones que realmente habíamos disfrutado sin Olimpia rondando. Enzo sacó el tema de cómo manejaríamos a su madre cuando llegáramos a casa, y me di cuenta de que había estado pensando en ello por un tiempo. Dijo que necesitaba tener una conversación seria con su padre sobre cómo ambos permitieron su comportamiento durante años. Como su padre simplemente se divorció de ella y escapó. Pero que Enzo tiene que encontrar una manera de mantener los límites mientras se mantiene en contacto. Le sugerí que tal vez su padre podría enseñarle algunas estrategias, ya que había lidiado con Olimpia más tiempo que nadie. Y Enzo asintió como si eso tuviera sentido. Nos quedamos despiertos hasta tarde analizando diferentes escenarios, planificando respuestas a sus viajes de culpa y visitas sorpresa, estableciendo reglas en las que ambos estuviéramos de acuerdo. A la mañana siguiente, en el desembarque, nos pusimos en fila con nuestro equipaje, y allí estaba Olimpia en la pasarela planeando claramente compartir nuestro transporte y vuelo a casa. Tenía sus maletas acomodadas cerca de donde se formaba la fila de transporte, y seguía vigilándonos con esta sonrisa expectante. Enzo la vio, respiró hondo, y pasó directamente frente a ella hacia el mostrador de la línea de cruceros, en lugar de meterse en la fila del transporte. Lo seguí y escuché a Olimpia decir su nombre detrás de nosotros, pero él siguió caminando. En el mostrador preguntó sobre cambiar nuestros vuelos, explicando que queríamos pasar el día en Seattle antes de regresar a casa, y la agente hizo clic en su computadora y dijo que podían acomodarnos con asientos en un vuelo nocturno en su lugar. Olimpia nos alcanzó justo cuando la agente estaba imprimiendo nuestras nuevas tarjetas de embarque y exigió saber qué estábamos haciendo, por qué cambiábamos los planes sin decírselo. Enzo se volvió hacia ella y dijo con mucha calma que íbamos a pasar el día en Seattle y a tomar un vuelo más tarde, solo nosotros dos. Ella dijo de inmediato que se uniría a nosotros, que le encantaría ver Seattle, que ella también podría cambiar su vuelo. Enzo dijo, «No, mamá, vamos a tener un día más de nuestra luna de miel solos». Y luego simplemente se alejó mientras ella se quedaba allí balbuceando. Pasamos un hermoso día explorando el Pike Place Market, con todos los lanzamientos de pescado y puestos de flores y músicos callejeros tocando para la multitud. La comida era increíble. Salmón fresco y sopa de almejas. Y estas pequeñas cosas parecidas a donas que todavía estaban calientes. Caminamos por el paseo marítimo tomados de la mano y tomando fotografías, y Enzo seguía revisando su teléfono con nerviosismo como si esperara que Olimpia llamara en cualquier momento, pero no llamó. Y después de unas horas, finalmente se relajó y dejó de mirar su teléfono cada 5 minutos. Solo disfrutó nuestro último día juntos. Encontramos esta pequeña librería y pasamos una hora mirando. Compramos un libro de cocina con recetas del noroeste del Pacífico para probar en casa, en el vuelo a casa esa noche. Teníamos nuestra propia fila sin ninguna Olimpia apretujada entre nosotros por una vez. Enzo sostuvo mi mano durante el despegue y dijo que esta semana le había enseñado más sobre estar casado, que la boda en sí, que el matrimonio significa elegir a tu cónyuge por encima de todos los demás, incluida tu madre. Dijo que verme manejar todo, desde ir a servicios al huésped hasta mantener la calma durante las rabietas de Olimpia, le mostró cómo es una verdadera asociación. Aterrizamos tarde, alrededor de las 10 de la noche, y tomamos un taxi a nuestro apartamento, ambos exhaustos pero felices. En el taxi revisé mi teléfono y había 17 mensajes de texto de Olimpia, enviados durante todo el día. La mayoría eran viajes de culpa sobre cómo la abandonamos, cómo tuvo que pasar el día sola en el aeropuerto, cómo no podía creer que su propio hijo la tratara de esta manera, pero el último mensaje de texto solo decía, «Necesitamos hablar cuando estén listos», lo que se sintió un poco menos manipulador que los demás. A la mañana siguiente, Enzo llamó a su padre y hablaron durante más de una hora, mientras yo preparaba el desayuno y fingía no escuchar. Podía escuchar el lado de la conversación de Enzo, cómo su voz se frustraba, luego se entristecía,
Luego se volvía decidida. Su padre se disculpó por no preparar mejor a Enzo para lidiar con el comportamiento de Olimpia. Admitió que escapó a través del divorcio. Pero Enzo tiene que encontrar una manera de mantener los límites mientras se mantiene en contacto, ya que aislarla por completo no es lo que Enzo quiere. Hablaron sobre situaciones específicas y cómo manejarlas. ¿Qué decir cuando ella te hace sentir culpable o aparece sin avisar o intenta insertarse en los planes? El padre de Enzo mencionó que Gala, su nueva esposa, tuvo que lidiar con el acoso de Olimpia al principio de su relación y finalmente simplemente la bloqueó por completo. Después de meses de llamadas desagradables y visitas sorpresa, se ofreció a que Gala hablara con nosotros sobre las estrategias que les funcionaron, y Enzo dijo que sí de inmediato, que quiere aprender de las personas que han lidiado con éxito con su madre. Después de colgar, Enzo parecía más ligero de alguna manera, como si hablar con su padre le hubiera quitado un peso que había estado cargando. 2 días después de regresar a casa, estaba preparando el almuerzo cuando alguien llamó a la puerta de nuestro apartamento. Enzo respondió y escuché la voz de Olimpia en el pasillo, fuerte e insistente. No la invitó a pasar. Solo se paró en la puerta bloqueando su vista de nuestro lugar. Me acerqué para poder escuchar. Y Olimpia decía que solo quería verlo, que había estado tan preocupada, que no está bien que una madre tenga que hacer una cita para ver a su propio hijo. Enzo se mantuvo tranquilo y explicó que las visitas sorpresa ya no son aceptables, que ella necesita llamar primero y respetar cuando decimos que no estamos disponibles. Olimpia comenzó a llorar y a decir que él había cambiado, que yo lo había puesto en su contra, todo lo habitual. Pero Enzo no cedió. Solo repitió que estas son las nuevas reglas y que ella puede seguirlas o no vernos tanto. La escuché alejarse todavía llorando, y Enzo cerró la puerta y se apoyó contra ella, luciendo cansado pero orgulloso de sí mismo. Esa noche, hablamos sobre lo que sigue. Y Enzo dijo que necesita decirle a su madre cuáles son las reglas en lugar de simplemente evitarla. A la tarde siguiente, Olimpia llamó llorando y disculpándose, diciendo que entiende que fue demasiado lejos en el crucero y que simplemente lo extrañaba mucho después de la boda. Enzo la puso en altavoz y le dijo que aprecia la disculpa, pero que las cosas deben cambiar en el futuro. Necesita llamar antes de visitarnos, respetar cuando decimos no a los planes y comprender que necesitamos tiempo a solas como pareja casada. Olimpia sollozó y aceptó todo lo que él quería. Dijo que nunca quiso entrometerse y que simplemente se dejó llevar por la emoción. Después de que él colgó, le pregunté si le creía, y dijo que probablemente no del todo. Pero al menos ahora las expectativas estaban claras. Durante la siguiente semana, nos sentamos en la mesa de nuestra cocina y escribimos límites reales con ejemplos específicos. Llamadas telefónicas programadas 2 veces por semana los martes y sábados por la noche. Al menos 3 días de aviso anticipado para cualquier visita a nuestro apartamento, sin apariciones sorpresa en nuestro trabajo, eventos de nuestros amigos o en cualquier otro lugar sin invitación explícita, sin viajes de culpa o manipulación cuando decimos no a los planes. Enzo escribió todo en un correo electrónico y lo leyó en voz alta 2 veces antes de enviarlo, su dedo flotando sobre el botón durante 1 minuto sólido. La respuesta de Olimpia llegó 2 horas después. Un largo mensaje sobre lo formal y frío que se siente todo ahora, y cómo lo crió para ser más cálido que esto. Pero al final escribió que seguiría las reglas porque lo ama y quiere ser parte de su vida. Enzo dijo que el tono herido era típico de Olimpia, pero el acuerdo real era más de lo que esperaba. 3 semanas después de la luna de miel, tuvimos nuestra primera cena programada con Olimpia en un restaurante de cadena a medio camino entre nuestro apartamento y su casa. Llegó exactamente a tiempo con un bonito vestido y maquillaje. Nos abrazó a ambos con cuidado y nos hizo preguntas educadas sobre nuestro viaje. Quería saber sobre los glaciares y la vida silvestre y la comida. Y cuando Enzo mencionó el viaje en helicóptero, su rostro se tensó, pero ella solo dijo que sonaba increíble. La cena duró casi exactamente 2 horas, y cuando dijimos que necesitábamos ir a casa, recogió su bolso de inmediato y nos acompañó a nuestro auto. No intentó extender la noche, ni sugirió regresar a nuestra casa, ni hacer planes para la próxima vez. En el auto después, Enzo admitió que seguía esperando que ella sobrepasara los límites, que presionara por más tiempo o se invitara a nuestra casa o nos hiciera sentir culpables por algo. Señalé que sí hizo algunos comentarios, pasivo-agresivos sobre lo formal que es todo ahora y cómo casi no nos ve. Enzo ni siquiera había captado esos momentos, lo que demostró cuánto funcionaba normalmente su manipulación en él.
Le recordé que un poco de rechazo es normal cuando comienzas a hacer cumplir los límites con personas que nunca antes habían tenido que respetarlos. Que Olimpia pasó 30 años entrenándolo para que se diera. Un mes después del crucero, finalmente nos sentimos listos para revisar nuestras fotos de la luna de miel, cientos de ellas en nuestros teléfonos y en el sitio web del fotógrafo del barco. Los primeros 3 días contaban una historia terrible. Nosotros luciendo tensos y miserables en cada toma con Olimpia, arruinando las fotos constantemente, o insertándose entre nosotros. Su brazo alrededor de Enzo, su mano en mi hombro, su rostro en cada encuadre. Luego, de repente, alrededor del día 4, las fotos cambiaron por completo, mostrándonos realmente felices y relajados y enamorados en nuestro balcón y en excursiones y durante las cenas. Parecíamos personas diferentes, como un verdadero matrimonio en su luna de miel en lugar de rehenes. Enzo miró el contraste durante mucho tiempo. Luego dijo que quería recordar que resolvimos el problema en lugar de simplemente sufrirlo. Creamos un álbum con solo las fotos buenas. Las de después de que nos mudamos de suite y recuperamos nuestro viaje, cada imagen nos mostraba sonriendo, genuinamente, tomados de la mano, besándonos con vistas al océano detrás de nosotros. Enzo dijo que estas fotos prueban que tenemos poder en nuestro matrimonio, que podemos identificar problemas y solucionarlos juntos en lugar de simplemente soportar malas situaciones. Una noche, unas 6 semanas después del crucero, Olimpia llamó durante nuestra hora programada del martes y preguntó si iríamos a cenar a su casa la semana siguiente. Enzo me miró primero, esperando mi respuesta antes de contestarle a su madre. Asentí, y él le dijo que sí, pero que tendríamos que irnos a las 8 porque teníamos planes a la mañana siguiente, estableciendo un límite de tiempo claro desde el principio. Olimpia aceptó rápidamente, demasiado rápido, y supe que pondría a prueba ese límite cuando llegara el momento. La cena en la casa de Olimpia fue incómoda, pero manejable. La mesa de su comedor puesta formalmente con servilletas de tela y su buena vajilla, sirvió carne asada, y nos hizo más preguntas amables sobre nuestros trabajos y nuestro apartamento y nuestros planes para las vacaciones, pero también hizo comentarios sobre cómo nunca nos ve y cómo el matrimonio cambia a las personas, y cómo recuerda cuando Enzo solía llamarla todos los días. Enzo la redirigió cada vez, reconociendo sus sentimientos sin disculparse, ni cambiar nuestros límites. A las 7:55, nos levantamos y recogimos nuestras cosas, a pesar de que Olimpia dijo que había hecho postre y solo tomaría 1 minuto servirlo. Enzo le agradeció la cena y dijo que la veríamos en su próxima visita programada, y nos fuimos exactamente a las 8, mientras ella se quedaba en su puerta luciendo decepcionada. En el auto después, Enzo dijo que mantener los límites con ella es agotador, pero mucho mejor que la alternativa de dejarla controlar todo. Estuve de acuerdo, y agregué que ella está aprendiendo lentamente, que hablamos en serio incluso si prueba los límites constantemente, que cada vez que hacemos cumplir un límite se vuelve un poco más fácil. 2 meses después de la luna de miel, el padre de Enzo nos invitó a cenar a su casa para conocer a Gala adecuadamente, y pasamos la noche intercambiando historias sobre cómo manejar a Olimpia. Gala compartió que tomó casi 1 año de constante aplicación de límites antes de que Olimpia dejara de intentar manipular constantemente su camino de regreso a sus vidas, que los primeros 6 meses implicaron visitas sorpresas semanales y llamadas telefónicas para hacerles sentir culpables y presentarse en su trabajo. Dijo que la clave era no ceder nunca ni una sola vez, porque Olimpia vería cualquier debilidad como prueba de que los límites eran negociables. Enzo parecía desanimado al escuchar que tomaría tanto tiempo, pero Gala le recordó que ya habíamos progresado más en 2 meses de lo que esperaba, que tener límites unidos desde el principio facilitaba todo. El padre de Enzo se disculpó nuevamente por no haberle enseñado a Enzo estas habilidades antes, por haber manejado a Olimpia mediante la evasión en lugar de la confrontación directa. Dijo que ver a Enzo enfrentarse a su madre lo enorgullecía, que se necesitaba verdadera fuerza para establecer límites con alguien que te crió, para nunca decirle que no. Unas semanas más tarde, Enzo y yo nos sentamos en nuestro sofá buscando alquileres de cabañas para nuestro fin de semana de aniversario de 3 meses, desplazándonos por opciones en las montañas a unas 2 horas de distancia. Enzo cerró su computadora portátil de repente y sugirió que simplemente lo reserváramos y no le dijéramos a su madre hasta que volviéramos. De esa manera, podríamos relajarnos sin que ella intentara insertarse en nuestros planes. Le recordé que ocultarle secretos a Olimpia generalmente empeoraba las
cosas cuando se enteraba, que lo usaría como prueba de que la estábamos excluyendo a propósito y se convertiría a sí misma en la víctima. Enzo asintió lentamente y estuvo de acuerdo en que deberíamos decirle, pero dejarle completamente claro que no estaba invitada y que no contestaríamos nuestros teléfonos durante el viaje, estableciendo los límites por adelantado en lugar de esperar que ella respetara los tácitos. Él la llamó esa noche y mencionó casualmente que habíamos reservado una escapada de fin de semana a una cabaña por nuestro aniversario de 3 meses. Manteniendo un tono ligero y fáctico, Olimpia inmediatamente comenzó a sugerir senderos para caminar que deberíamos revisar y restaurantes en el área que había escuchado que eran buenos, ofreciendo enviarnos una lista completa de actividades y ayudarnos a planificar nuestro itinerario. Enzo le agradeció las sugerencias, pero dijo que ya habíamos hecho nuestros planes y estábamos ansiosos por un fin de semana tranquilo. Luego cambió de tema sin problemas para preguntar por su club de lectura antes de que pudiera presionar más. Ella intentó 2 veces más volver a nuestro viaje con más sugerencias, pero Enzo la redirigió cada vez sin frustrarse ni ponerse a la defensiva, simplemente moviendo la conversación a otra parte con calma. Cuando colgó, se veía exhausto pero satisfecho, diciéndome que, hace 6 meses, habría aceptado su ayuda para evitar el conflicto, o se habría enojado y comenzado una pelea, pero ahora podía mantener el límite sin drama. El fin de semana en sí resultó perfecto y completamente libre de drama. Solo nosotros caminando a través de las hojas de otoño y sentados junto al fuego y durmiendo hasta tarde sin interrupciones. Mantuvimos nuestros teléfonos apagados la mayor parte del tiempo, revisando mensajes solo una vez cada noche. Y Olimpia había enviado exactamente un mensaje de texto el sábado por la tarde, preguntando si nos estábamos divirtiendo, sin viajes de culpa, sin múltiples mensajes exigiendo respuestas, sin intentos de llamar. Repetidamente, solo una simple pregunta que se sintió sorprendentemente normal. Enzo se quedó mirando su teléfono durante un largo momento, antes de responder con un breve sí y una foto de la cabaña, manteniendo el contacto sin involucrarse demasiado o abrir la puerta a una larga conversación de texto. Cuando llegamos a casa el domingo por la noche, me mostró su respuesta, que era solo una cara sonriente y un comentario de que la cabaña se veía linda, y pude verlo procesando que tal vez los límites realmente estaban funcionando. 3 meses después de nuestra luna de miel arruinada, Enzo y yo nos habíamos vuelto más fuertes como pareja de lo que imaginaba posible en ese barco cuando Olimpia estaba arruinando todo. Aprendimos que podíamos resolver problemas juntos en lugar de simplemente sufrirlos, que los límites no eran crueles ni egoístas, sino necesarios incluso con la familia, y que nuestro matrimonio tenía que estar primero antes que los sentimientos o demandas de cualquier otra persona. Olimpia seguía siendo Olimpia, seguía probando los límites y haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo ya nunca teníamos tiempo para ella y cómo el matrimonio cambió a Enzo. Pero habíamos construido un sistema que realmente funcionaba para nosotros. Tenía tiempo programado con nosotros 2 veces por semana a través de llamadas y cenas ocasionales. Una participación superficial en nuestras vidas donde podía sentir que estaba incluida sin controlar todo. Y obtuvimos paz y privacidad y un matrimonio real donde tomábamos decisiones juntos. No era perfecto y probablemente nunca lo sería porque Olimpia siempre empujaría los límites e intentaría manipular las situaciones para centrarse en ella, pero éramos felices y estábamos unidos. Y eso era lo que más importaba. Nuestra luna de miel nos enseñó que estábamos en el mismo equipo peleando la misma batalla. Y esa base fue sobre lo que se construyó todo lo demás. El conocimiento de que nos elegiríamos el uno al otro por encima de todos los demás, incluida su madre.